¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Intellector. El otro día os subí un vídeo sobre el primer Xiaomi de la historia y toda la evolución que ha tenido Xiaomi en los últimos años, pero el otro día estaba pensando cuál fue realmente el Xiaomi que canibalizó al mercado y que hizo que absolutamente todo el mundo tuviera a Xiaomi como la marca de referencia en la relación calidad-precio. Y sin duda alguna, tras ver número de ventas, impacto sobre el mercado, etcétera, no me cabe ninguna duda que el smartphone que lo cambió todo para Xiaomi fue el Pocophone F1. Sí, Xiaomi tiene tan solo 10 años de vida, en lo que ha demostrado cómo una empresa puede ganarse todo el mercado en un corto plazo de tiempo haciendo las cosas muy bien, con una filosofía muy clara como es la de ofrecer smartphones increíbles a un precio muy económico. Y la verdad es que durante toda su historia esta filosofía la ha mantenido de una forma muy clara y concisa, y de hecho desde el primer año Xiaomi ya tuvo unos niveles de ventas increíbles porque ofrecía innovación para todos los bolsillos, algo que en aquella época era difícil de encontrar. Y la verdad es que Xiaomi ha lanzado smartphones impresionantes desde su primer año de vida. Pero ha habido smartphones que han tenido más éxito que otros. El primero de ellos fue, por ejemplo, el Xiaomi Mi A1, que la verdad, desde mi punto de vista, sí que supuso un cambio muy importante y que puso al mercado de muchísima gente a Xiaomi como la empresa de referencia, ya que ofrecía un smartphone increíble, pero con el software Android One, que era un software totalmente diferente, que para aquellas personas que no les gustaba MIUI era un cambio radical. Pero siendo sinceros, el smartphone que lo cambió todo para Xiaomi fue el Pocophone F1. El Pocophone F1 fue un smartphone que se lanzó a la venta el 22 de agosto de 2018. Como veis, hace tan solo 2 años, pero es que en estos 2 años sigue sin existir un smartphone de Xiaomi que siga teniendo el éxito rotundo que tuvo ese Pocophone F1. Tened en cuenta que en aquella época, aunque ya había gente que conocía a Xiaomi y se compraba sus smartphones, podéis creerme cuando os digo que no todo el mundo conocía a Xiaomi. Y de hecho, si le preguntabas a tu tío, a tu padre, a tu madre, a tu abuela, a algún amigo, casi nadie te decía la marca Xiaomi. Todos te decían que te compraras un Samsung, que te compraras un LG, que te compraras un Sony o que te compraras un Huawei, que en aquella época sí que es verdad que estaba creciendo muchísimo, pero casi nadie te decía que te compraras un Xiaomi. Pero este Pocophone F1 sí que puso a Xiaomi como marca de referencia, y la verdad es que no me extraña, porque al precio al que salió era imposible, pero imposible encontrar nada mejor, de hecho nada que ni siquiera se le pareciera. Como estaréis viendo en el apartado del diseño, era un teléfono que no destacaba demasiado, de hecho seguramente era el punto donde menos destacaba este Pocophone F1, ya que era un smartphone que estaba construido en plástico, y sí que es verdad que los smartphones en 2018 de gama alta ya estaban construidos o en aluminio o en cristal, y que estuviera construido en plástico la verdad es que no llamaba mucha atención, pero tenía dos ventajas fundamentales. La primera es que obviamente el plástico es un material mucho más económico y hacía que este producto se pudiera lanzar a un precio más bajo, y lo segundo es que el plástico es un material mucho más resistente, que sobre todo contra caídas y contra determinados rayajos el plástico es más resistente y hacía que la gente no se preocupara porque este smartphone se pudiera romper. Pero como os digo, pese a que no era el diseño más llamativo, era un producto muy bonito, sobre todo porque estaba basado en el Xiaomi Mi 8, que era su hermano mayor y más premium, pero que desde mi punto de vista era una peor alternativa. Si nos fijamos por la parte frontal vemos un notch enorme, y es que sí, Apple lanzó el iPhone X al mercado y casi todas las marcas lo quisieron imitar, Huawei, Xiaomi, y un ejemplo de ellos es este Pocophone F1, pero una de las ventajas que tenía este notch tan grande es que nos permitía un reconocimiento facial realmente bueno, un reconocimiento facial con sensor infrarrojos que funcionaba bien incluso cuando estábamos a oscuras, algo que a día de hoy los smartphones que valen más de 1000 euros ni siquiera lo consiguen, y que desde mi punto de vista es un paso atrás.
Es verdad que ocupaba mucho más espacio, pero el desbloqueo era mucho más rápido, más eficiente y desde luego una mejor alternativa. Y obviamente una de las cosas por las que destacaba este Pocophone F1 era el apartado fotográfico. Y es que aunque no lo creáis, era muy difícil hacer un smartphone de ese precio que pudiera competir contra un gama relativamente alta. Y este smartphone lo hizo sobre todo porque conforme lo fueron actualizando lo iban mejorando y este smartphone ya permitía grabar vídeo en 4K a 60 frames. Para que os hagáis una idea, tan solo tenía dos cámaras. La primera era de 12 megapíxeles y la segunda era de 12 megapíxeles. Lo que pasa es que este smartphone incorporaba una tecnología de dual pixel para el autoenfoque y, como os digo, destacaba porque además de que tenía un tratamiento de software increíble en el apartado fotográfico, de verdad, fotos increíbles. Conforme lo fueron actualizando lo iban mejorando, llegando hasta grabar 4K a 60 frames, que era una auténtica locura para ser un smartphone tan económico. Y además ya se empezaba a utilizar la Google Cámara, la G-Cam, que mejoraba todavía más la experiencia fotográfica con este Pocophone F1 y la verdad es que creo que era uno de los mejores apartados del smartphone teniendo en cuenta lo barato que era. Si pasamos a hablar de la pantalla, una de las cosas que obviamente más tenemos que tener en cuenta, tengo que deciros que no era una super pantalla, pero que cumplía más que de sobra. Teníamos una pantalla de 6,18 pulgadas con resolución Full HD+, 2246 x 1080 píxeles, con un notch enorme, con un brillo máximo de 500 nits y una relación de aspecto de 18,5 novenos. Ya sabéis, estas pantallas más panorámicas que se pusieron de moda con la llegada del LG G6, Galaxy S8 y los iPhone X, que fueron los que cambiaron un poco la tendencia del mercado, como lo que tenemos a día de hoy. Y la verdad es que era una pantalla que cumplía, vamos, muy pero que muy bien. Pero sin duda alguna el apartado estrella de este Pocophone F1 y que lo lanzó al estrellato fue el apartado del procesador, y es que por el precio que tenía venía con un Qualcomm Snapdragon 845. Sí, el microprocesador más potente del mercado en ese momento. Lo montaba un smartphone que costaba tan solo 300 euros y ya os podéis imaginar que encontrar un smartphone con esas características a ese precio era imposible, y por eso para mí este Pocophone F1 fue el que revolucionó Xiaomi y que lo puso en boca de todos. De hecho, yo recuerdo que cuando salió al mercado fui con un amigo a la fecha de presentación allí a la tienda de Xiaomi y tenía una cola enorme que rodeaba toda una finca entera, para que veáis la expectación que causó este smartphone y que obviamente fue aumentando conforme se iban vendiendo. Como os digo, una potencia bruta increíble para un smartphone que la verdad era muy económico, pero además es que este smartphone destacaba por tener una batería increíble. Y es que sí que es verdad que en estos últimos años hemos visto como los smartphones tienen cada vez más y más y más batería, pero es que no me extraña porque son cada vez más grandes. Pero en aquella época, aunque creáis que no, 2 años cambian mucho en el mundo de la tecnología, 4000 mAh no lo tenían todos los smartphones y este los tenía. Pero no solamente es que tuviera 4000 mAh, es que tenía carga rápida y la duración de batería era increíble. Yo lo tuve y me llegó a dar más de 10 horas de batería sin tener que cargar el smartphone, que eso era impensable estando todo el día jugando, haciendo fotos, etcétera. Era una auténtica locura y que la verdad era el smartphone más completo que podías comprar a ese precio. Incluso a un precio más caro seguía siendo para mí la mejor alternativa. Y es que, como os digo, el precio más interesante que tenía este smartphone es que salió a tan solo 329 euros. Sí, os podéis imaginar que simplemente con los componentes que tenía este smartphone el precio ya era muy ajustado y nadie conseguíamos entender cómo Xiaomi había conseguido crear este bicho a un precio tan económico, que la verdad fue el cambio radical en la empresa Xiaomi y que a día de hoy sigue siendo una grandísima alternativa. La verdad es que me gustaría hacerme con uno para poder traeros una review de este smartphone 2 años después, así que si queréis que traiga ese vídeo, dejádmelo por aquí abajo en la caja de los comentarios, reventar ese botón de next para que sepa que queréis que traiga este vídeo del Pocophone F1 en 2020, y ya que estáis, suscribiros por aquí abajo en el botoncito rojo para no perderos ningún vídeo, porque ya sabéis que esto es Intellector y es tu canal preferido de tecnología.